Hola, déjame tu mensaje después de la señal y ya te llamo yo. Damián, sube al más en cuanto puedas. No puedo abrir la puerta del corral. Además, me estoy quedando sin agua. Voy ahora al pueblo, pero subo enseguida. Gracias. ¿Esos tomates de dónde son? De hija, buenísimos. Son los que comemos nosotros en casa. ¿Me pones 2 o 3? Sí. ¿Qué tal por el más? Bien, con mucho trajín, ya sabes. Estarías mucho mejor en el pueblo. Tú no sabrás dónde está Damián hoy. Sí. Lo he visto esta mañana en la casa rural. Le estaba haciendo un trabajito a la Marian. ¿Pan vas a querer? Te voy a dar una barra. Sí, me la llevo, claro. Son 13,50. Te debía 5 del otro día. Toma. Si te bajas por el pueblo esta tarde, pásate por el bar, que nosotros estaremos allí. No creo, pero vale. Venga, mujer, que te vendes más cara. Adiós. Venga. Espera. Lo ha dejado esta mañana el cartero para ti. Gracias. Buenas. ¿Damián? ¡Damián! Hola. Está adentro recogiendo sus cosas. Ah, vale, gracias. Ahora sale. Buenos días. ¿Te he estado llamando? Vale. ¿Puedes venirte ahora para el más o no? ¡Aparta! ¿Te has apartado? Que sí. Bueno, pues ya está. La madera está hinchada, por eso te pasa. Pero le pego una lijada y la dejamos como nueva. Déjate, si ya la has abierto. Hombre, pero esto si no hacemos nada te va a volver a pasar, ¿eh? Bueno. ¿Ves lo que te decía? Está casi seco. Como no aprovechemos las lluvias de estos días, lo vamos a pasar muy mal. A ver, aquí normalmente no llueve, pero hasta ahora siempre hemos salido hacia adelante. Lo que hay que hacer es tener un buen pozo. Vente un día a mi casa, te enseño el mío. 140 metros tuve que excavar, pero ahí estaba el agua, donde había dicho el Zauri. Ya, si el mío también lo encontró un zaurí hace 100 años. Lo que pasa es que está abajo. Tú lo que tienes que hacer es arreglarme ese canalón roto ya, de una vez, que se me va todo el agua. Eso para empezar.
Y luego, a ver si me ayudas con el toldo, que ya te vale. Ahora te lo podría hacer, que tengo un rato, pero me he dejado todo el material. Siempre tienes una excusa, Damián. Hombre. Déjate. Deja. No son excusas, es que me llama mucha gente. Me está llamando. Lo he dejado encerrado en la furgoneta, que ya sé que a ti los perros no te gustan. No, ni me gustan ni me disgustan. Lo que pasa es que no tengo yo ganas de hacerme cargo de nadie. Ya lo sé. ¿Sara? Soy Carmen, sí. ¿Cómo estás? Bien. Yo llevo casi un año aquí ya, sí. Pues ocupada. Ya sabes cómo es la vida en el campo. Ahora, como los días son más largos, pues mejor. ¿Tú estás bien, entonces? A ver si vienes a hacerme una visita. Mi hija bien, supongo, por las fotos que me manda. Cuando quieras, de verdad. Oye, ¿tú has sabido algo últimamente de Eduardo Llanos? ¿De cómo le va o de...? No tenía ni idea. Carmen. Carmen. Va. Hola, María Rosa, pasa. Hola. He ido a ver mis colmenas y digo, voy a pasarme. A ver qué tal está Carmen. Bien, todo bien. ¿No te habrá despertado? No te preocupes. Iba a hacerme un té. ¿Quieres uno? Vale. Estoy con el nuevo número de la revista.
Tenemos más de 1000 suscriptores. Nos hacen falta artículos nuevos y he pensado que igual tú pues, podrías escribir uno. A ver, que solo serían un par de folios. Y sobre lo que a ti te dé la gana. No me veo yo ahora, no. No tengo tiempo. No tenía ni idea que hubieras escrito más de 30 guiones. Lo he visto en internet. Hace años que no escribo ni la lista de la compra. ¿Y no lo echas de menos? Mira, yo cada vez que escribo un poema pienso que ese es el último. Y al final siempre vuelvo. Y llevo años así. O igual toda mi vida. Están bien, muy bien tus poemas, ya te lo dije. No lo dejes. Escribir guiones es otra cosa. Pues para la revista sería un honor que nos escribieras algo. Qué honor, ni qué honor, María Rosa, que somos primas. Es que además yo aquí no tengo ni ordenador ni nada. Por si te decides. Y no pasa nada, que ya lo paso yo limpio. Si con un par de folios me vale. No me hagas esto, por favor. Pídeselo a otro, de verdad. Al tío Cosme, que siempre tiene historietas que contar. Si es que yo no... El tío ya me ha entregado el suyo. ¿Qué te crees? Va, mujer. Joder, que luego nos quejamos que los hombres lo acaparan todo. Si lo que se te ocurra estará bien. Está bien. Lo intentaré. Pero no te prometo nada, ¿eh? Oye, que si alguna noche no te apetece dormir aquí sola, que te puedes venir a mi casa. Pero qué manía os ha entrado, que estoy perfectamente aquí, que me gusta esto. Bueno, sí, alguna noche mala hay, pero pienso en la suerte que tengo de estar aquí, no en Madrid. Se me pasa. Las hojas rotas empezaron a crecer. Fueron montañas, silencios al atardecer. A 800 metros, tome el primer desvío a la derecha, en dirección a 2707.
¿Tú qué haces aquí? Hay dos respuestas, la larga y la corta. Me conformo con la corta. Bonito sitio para esconderse. No me escondo, esto ha sido siempre mi casa. Recordaba blancas. Es que eran blancas. Antes todo eso era un olivar. El pinar quiere invadirlo todo. No. Son de mis olivos y la longaniza casera. Mi prima la hace. No había una chimenea ahí. Sí, pero la tiraron por fin no hace mucho. Que sepas que me he hecho 270 kilómetros para hablar contigo. Me estás asustando. ¿Dejaste de fumar? Me vine aquí para cambiar de vida. Pues ya me contarás cómo se consigue. ¿Para qué has venido, Eduardo? Nos gustaría que le dieras una vuelta. Podría ser una buena oportunidad para volver al cine. Yo ya no escribo guiones. No me lo creo. Además, ¿quién te ha dicho a ti que quiero volver al cine? Te lo pagaríamos bien. Aquí se vive con poco. ¿Te acuerdas de nuestra primera película? Hiciste 13 versiones. No me he vuelto a cruzar con nadie tan perfeccionista. Eso fue hace muchos años. No entiendo por qué no volvimos a trabajar juntos. El guión cuenta una historia muy especial. Necesita la mano de alguien especial. La masía lleva mucho trabajo, no puedo. No te ocuparía todo el día. Me ocuparía toda la cabeza. Es muy de personajes, como a ti te gustan. Con lo que tú sabes, nos podrías dar 4 ideas que nos ayuden. 4 ideas. Los productores os pensáis que los guiones se escriben así, como el que lava. Anda, Carmen, por favor. No hubiera hecho este viaje si no estuviera convencido que solo tú puedes hacerlo. El director es bueno, pero se ha empeñado en escribirlo solo. Y tiene vías de agua por todas partes. Si se miran bien, todos los guiones tienen vías de agua, incluso los míos. Pues echaré un vistazo. Como no le cambies el título, no te vas a comer una rosca. Estoy abierto a cualquier sugerencia. Soy muy lenta, te aviso. Ya lo sé. Ya me acuerdo. No te preocupes. ¿Y dónde piensas quedarte? Había pensado en el parador de Alcañiz.
Te lo puedo resumir muy fácilmente. Llevo unos 20 años casado, más o menos. Tengo un hijo... perdona. Que dice que quiere ser comisario de exposiciones. Y una productora con la que voy de fracaso en fracaso. Aunque todavía no he quebrado. Todavía. Y tú te casaste, ¿no? Yo me casé, me divorcié, me volví a casar y me volví a divorciar. Y no hay mucho más que contar. Tampoco he quebrado. Bueno, por los fracasos entonces. Pero vamos, que separarse no es siempre un fracaso. A veces te salva. Vale. Entonces fracasar es una especialidad mía nada más. Fíjate si soy experto que me han invitado a una universidad de estas de verano para dar una charla sobre cómo fracasar en la vida. Pero algunos éxitos has tenido que te he seguido la pista. Yo también te he seguido la pista. Has hecho algunas películas que me han gustado bastante. Mucho, diría. Por eso estoy aquí. Alguna no quedó mal, es verdad. ¿En series no escribes? Sí, he hecho 2 o 3. Pero nadie se ha enterado y me alegro. A mí me gustan los continentes, no los contenidos. Tú, en cambio, no has parado. Va, no te creas. Ahora selecciono mucho en lo que me meto. Gracias. Bueno, dispara. ¿Qué? Dime algo sobre el guión. ¿Estás chalado? Voy por la página 17. Te avisé, soy muy lenta. Me puedo tirar días para leer un guión. Para leerlo, bien, me refiero. Aparte de que he perdido práctica. ¿Cuántos días piensas quedarte? Porque si tienes que volver a Barcelona, te llamo cuando lo haya terminado y luego hablamos. No, mejor en persona. No tengo nada mejor que hacer. No me lo creo. ¿De verdad? Esto es lo más importante que tengo entre manos. Está cojonuda, ¿eh? Eso eran 2 dormitorios, ¿te acuerdas? Ahí estaba el salón. Aquí estaba el piano, que siempre tenía la misma partitura. La de Maite. ¿Sabes cuál te digo? Sí, Maite. Maite, yo no te olvido y nunca, nunca Esa te es. voy a olvidar. Le encantaba a mi abuela. Sí, es de una película. A mí me impresionaba muchísimo la letra. Maite, si un día sabes, muero ausente de tu querer, el sueño de la muerte para adorarte, despertaré. ¿Y esto? Si tú siempre has sido autosuficiente. Era de mi abuela. A los 80 años seguía estudiando para sacar adelante esto. Y no soy autosuficiente, todavía. Ese es Juan Antonio, el mediero. ¿El mediero? El aparcero, aquí los llaman así. Ya. Antes iban a medias con los dueños, pero ahora se quedan con 2/3 de lo que sacan porque si no, no les compensa.
18 personas hacían falta para cuidar del más cuando mi abuela era joven. Ahora lo hace todo él solo. No sabes lo que puede llegar a trabajar ese hombre, es impresionante. Hace un año, todo esto estaba hecho un desastre. Totalmente abandonado estaba. Lo que más miedo me da es que las tierras un día dejen de cultivarse. Es que los dueños son gente muy mayor y no les compensa, como a mí. De momento siguen con ello. Pero cuando se mueran y los herederos vean lo poco que se saca... No sé qué será de todo esto, no sé. Ah. ¿Todo bien? Sí, sí, no pasa nada, no es nada importante. Sigue hablándome de tu abuela. Entonces esta finca no era de sus padres. Uy, es una historia demasiado larga, no quiero aburrirte. Aquí hay una película. ¿Una película? Este paisaje, eso que me cuentas de la gente. Sí, aquí hay una película esperando que alguien con talento la escriba. El talento no existe, el talento es trabajo y necesidad. ¿Qué va? ¿Se tiene o no se tiene? Yo, por ejemplo, no lo tengo, en cambio tú sí. Mira, la única diferencia con otros guionistas es que yo soy muy pesada. Siempre escribo, o más bien escribía una versión más. Eso no es talento, Eduardo. Eso era inseguridad. Bueno, ¿qué hacemos? ¿Te recojo luego y cenamos en el Cañiz? No, no puedo ya, lo siento, se me ha hecho tarde. Mañana, mañana que tengo que bajar a hacer recados. Como quieras. Chao. Oye, ¿y lo del guión? ¿Cuánto crees que tardarás? Imagínate que me lo hubieras enviado por mail. ¿Me estarías llamando cada 5 minutos? ¿A que no? Eso depende. Mira, me lo voy a leer. Pero si me he venido a vivir aquí es para que nadie me meta prisa. Vale. Vale, tienes razón. Tómate el tiempo que necesites. Gracias. Nos vemos mañana. Mañana, en el bar del pueblo a las 12. A las 12, en el bar del pueblo.
Damián, baja, que hay una cosa más urgente. Te escucho. ¿Tú cómo ves tirar una tubería desde aquí hasta el pozo? ¿Para qué? ¿Para subir agua? Así tendríamos siempre en la casa y además podríamos regar los olivos. ¿Me lo estás diciendo en serio? Muy en serio. A ver, es un obrón. Ya si consigues llevar agua hasta el olivar estará bien, pero hasta aquí... ¿Me ayudarías o no? Llevará tiempo. Y dinero. Bueno, tú acaba eso y nos ponemos con ello. Este está mejor, me parece a mí. No sé, atrae más. Pues el alcalde cree que no necesitamos ninguno. Según él, esta feria no vale para mucho. No hagas caso, no dice eso. Dice que el pueblo tiene otras prioridades. Ya está. A ver, ya me dirás tú qué otras salidas tenemos. Porque si no es la trufa... Que no te enfades. Si al final ya sabes que vamos a hacer lo que nosotras queramos. Bueno, me voy a pedir un café. ¿Qué queréis? No, deja, que siempre invitáis, voy yo. ¿Tú qué quieres? Nada, gracias. ¿Tú? Cortico. A ver, sí, este. ¿Tú? ¿Qué es lo que haces en este pueblo? ¿Qué buscas aquí? Si no sabes distinguir una col de una cebolla. Tomás, vete a casa que ya has bebido bastante. A esta te invito yo. Márchate ya. A la tira. Oye, ¿y el artículo qué? ¿Cómo va? No va. Me he liado con otra cosa y se me ha pasado, perdóname. ¿Y en qué estás? He vuelto a escribir. Eso es lo que has conseguido regalándome un cuaderno. Creo que es una novela, pero no estoy segura todavía. Es algo que siempre quise hacer, pero los guiones nunca me dejaron tiempo. Pues me alegra mucho que hayas vuelto a escribir. Bueno, ¿y de qué va si puede saberse? Hace unos días recibí una postal de un antiguo amor. Y me he imaginado que viene por aquí y nos vemos. Y hablamos. Suena muy romántico. No sé. No sé, yo creo que es más bien la historia de un fracaso. Bueno, pues ya me dejarás leerla cuando la acabes. Claro. Voy a poner regadío en el más. ¿Y para qué quieres poner tu regadío en el más? Pues para que las oliveras me den más olivas y mejores. Con lo que producen ahora no tengo ni para cubrir los gastos. Con el regadío podría multiplicar por 6 la producción. ¿Al precio que las pagan? Pero si te va a salir más caro recogerlas que lo que vas a sacar, tú misma. No, ¿qué va? No, he echado cuentas y parece que salen. En 2 o 3 años recupero la inversión. ¿Tú esto lo has hablado con el tío Cosme? Es que tu prima tiene razón. Porque en el regadío se plantan los olivos a 8x8 o menos. Y vosotros, igual que yo, los tenéis a 12x12. No te va a compensar. No te van a producir tanto. Tú piensas que este país ha pasado de producir 700.000 toneladas al año a casi el doble. Y repercute en el precio, claro. El mercado está saturado. Mi abuela no hubiera tirado la toalla.
Eran otros tiempos. Era duro, sí, pero menos complicado. Hoy el campo está mucho peor. Los pueblos se hunden en la miseria. Solo te salvas si tienes un golpe de suerte. ¿Por qué te crees que se marchan a las ciudades? Pues porque las ciudades tienen mejor prensa y porque los pueblos han cogido mala fama, en parte por culpa de los que os quejáis tanto. Eres clavadita tu abuela, igual de cabezota. ¿Y tú, si empezaras ahora, qué harías? Si empezara ahora, arrancaría unos árboles, un par de hectáreas, no más. Y probaría a plantar carrasca, rebollo. Si se da, la trufa negra. Es lo único rentable. Yo pensaba que la trufa era silvestre. La silvestre es un misterio, no se puede contar con ella. La mayoría es de cultivos. Se compran árboles que llevan el hongo en las raíces y se plantan. Unas veces se da y otras no. O sea, una lotería. Tampoco tienes nada mejor que hacer. Para la trufa, Teruel tiene las condiciones perfectas. Veranos cortos y frescos, suelo calizo y pobre, piedras. El único problema es el agua. Siempre es el agua, siempre. Para trabajar el campo hacen falta muchas ganas o mucha desesperación. Vuélvete a Madrid. Hazme caso. Aquí no te vas a llevar más que decepciones. ¡Qué rápido te has puesto con esto! Sí. Pues siento tener que darte una mala noticia. Vamos a tener que dejarlo. ¿Y eso? Tengo que pensarlo mejor. ¿Y con todo este material qué hacemos? Pues lo almacenamos o lo devuelves o lo vendes. No sé, lo que hayas gastado me lo dices y te lo pago. Vale, ya lo hablaremos. No te preocupes ahora por eso. Oye, dime una cosa. Las que os venís a vivir aquí, ¿no echáis nunca de menos la vida de antes? Aunque te advierto que a mí me encanta la tristeza de los pueblos, ¿eh? Pero qué tristeza, ni qué tristeza. En las ciudades sí que hay tristeza. Habrá mucha gente, pero nadie conoce a nadie. Aquí, bajo el pueblo y conozco a todo el mundo. Bueno, perdona, ¿eh? ¿Pasa algo, Carmen? Pues sí, que me parece fatal lo que has hecho en el bar. ¿Y qué es lo que he hecho? Presumir, en tu línea. Decirle a mis amigas que vas a hacer una película en el pueblo. La gente se lo cree, ¿sabes? Y a algunos hasta les hará ilusión. Y cuando te arrepientas y desaparezcas, la que quedará mal seré yo. Así que, por favor, calladito. ¿Tan mal te parecería que hiciéramos una película juntos Y que en el sepas pueblo? que me he leído el guión y no le veo ningún problema, así que te puedes volver a tu casa cuando quieras. ¿Seguro que te lo has leído? ¿Y no le ves ningún problema? Ninguno. Pues está lleno. La secuencia de la playa, por ejemplo. ¿Es la realidad? ¿Es un sueño? ¿Es un flashback? Hay un montón de secuencias que no se entienden, Carmen. ¿Y a ti? ¿Tú crees que a ti se te entiende? Apareces aquí después de tantos años como si nada y encima pidiéndome que te ayude.
favor. Carmen. Oye, no te vayas Y has así. acertado. No te ayudo porque no me da la gana. Carmen. Carmen, vamos a hablarlo. Por favor, Carmen, no me dejes así. Carmen. ¡Tía, que nos van a echar! ¿Puedes pedirle a tu perra que se calle? Y ya se lo he dicho, pero cuando huele una trufa... ¡Tía! ¡Tía, ven! ¡Tía, aquí! Si los jabalíes piensan que me las van a quitar, van listos. Pero si solo has encontrado una. En este bancal, por lo que sea, serán. Como aparezca alguna más, me voy a reír. Ojalá, hija, ojalá. Y si no, arranco unos almendros y me traigo unos árboles con el bicho ese en la raíz. Pues ojalá aparezcan. Sobre todo porque, como tengas que plantarlos de cero, te va a tocar esperar 7 años. Y para entonces, seguro que ya te has hartado y te has vuelto a Madrid. Pues nada, lo recogéis vosotras y os hacéis ricas a mi costa. Si se dan a irnos por los almendros, eso es que tienes una encina cerca, igual a 100 metros. Lo que tendrías que hacer es buscarla. Lo haré, lo haré. Cervezas entonces, ¿no? A ver si Isabel tiene más latas vacías por ahí. Isabel, cuando puedas. También puedes comprarme a mí una caja, las bebemos y luego las colgamos. Si las tuvieras frías. Tengo congelador. Unos minuticos y arregla. Cervezas, 3 en lata. Tienes latas, ¿no? Claro. Hola. Hola, Marian. Os conocéis, ¿no? Carmen, Marian, ella es la dueña de la casa rural. Nos vimos el otro día, sí. Tú eres la guionista de cine, ¿verdad? Sí. Y eres amiga de Eduardo Llanos. ¿Le conocías? Un poco. Estuvo alojado hace un par de años o así en mi casa unos días. Estuvo aquí hace 2 años. Eduardo Llanos. Sí, pásate un día por casa y te cuento. Carmen. Bueno, me voy.
Que con la obra no puedo estar mucho rato fuera de casa. Adiós. Adiós. Porque haya muchas trufas y las encontremos todas. Salud. No te fíes de esta, ¿eh? Que ha engañado ya a muchos en este pueblo. Pero ¿qué sabrás tú si ha engañado a alguien? Hombre, a lo mejor no ha engañado a nadie. Perdonad. Chica, eso dice. ¿Pero quién dice eso? Saqué una botella de vino y se la bebió él solo. Vaso a vaso. Conforme iba hablando. Me contó de un tirón toda su vida. Pero no entiendo, ¿a qué venía? Al parecer le acababan de diagnosticar el cáncer. Estaba aterrado. Cogió el coche, tiró autopista hacia adelante y llegó aquí. Me imagino que necesitaba tiempo para encajarlo. Me dijo que los tratamientos de radio y de quimio te amargan y que te roban la poca vida que te queda. Que él prefería vivir como siempre hasta el minuto 90. No sabes cómo hablaba de ti. Con una admiración. Decía que lo mejor que le había dado de cine era conocerte. Al día siguiente me pidió que le llevara a vuestra masía. Dimos un paseo, cruzamos el Pinaret hasta las rocas esas donde se ve toda la Tierra Baja, ¿sabes dónde te digo? Y nos sentamos ahí a fumar un cigarrillo. Estaba muy callado. Y luego se levantó y me pidió que nos fuéramos. Que se volvía a Barcelona para empezar con el tratamiento. Y como vino, se fue. Qué atractivo era, ¿verdad? Me dio tanta pena cuando la semana pasada leí en el periódico que se había muerto. Recibí la postal y me pareció rarísimo, Sara, por eso te llamé. Y cuando me contaste que se acababa de morir, me quedé helada. Me he puesto a escribir una historia en la que él sale y estoy tan metida que se me había olvidado que se ha muerto. Y hoy esa mujer me dice que vino aquí, que estuvo aquí, que lo que yo había imaginado en mi novela podría haber pasado. ¿Por qué? ¿Por qué no estaba aquí si me vine a vivir muy poco tiempo después? ¿No te parece mucha casualidad? ¿Cómo lo intuyó? ¿Por qué pensó en mí si hacía muchos años que no nos veíamos? Yo creía que me había olvidado. Yo creía que nos habíamos olvidado.
¿Qué hubiera pasado si me hubiera quedado aquel día de hace 20 años? Me lo he preguntado tantas veces. Yo también me lo pregunté durante mucho tiempo. Lo más seguro es que hubiéramos acabado separándonos igualmente, como todo el mundo. Nosotros no éramos como todo el mundo, Carmen. No, no éramos como todo el mundo. Pero me fui. Sin ti. Una noche en el vaporeto de vuelta al hotel, me di cuenta de lo que había hecho y me eché a llorar. Venecia es un sitio estupendo para llorar. Me acaban de hacer una biopsia, Carmen. No tiene buena pinta. Pero habrá que esperar a los resultados, ¿no? Además, el cáncer ya no es lo que era. Quiero La gente hacer mi última película contigo. Los productores siempre con la misma cantinela, que si esta es la última, que si no tengo dinero. Ni los agricultores se quejan tanto. Dame unas horas. Voy a darle otra vuelta a ver si encuentro cómo entrarle. A lo mejor no lo he leído bien. ¿Qué pasa? Lo siento. Perdóname, llevas aquí 3 días para nada. Ya no sirvo para esto. Lo he intentado, de verdad, pero no...
Ya no sé hacerlo. Si alguna vez tuve talento, lo he perdido. Menos mal que dejé la profesión, menos mal. Perdóname. Pero vamos a ver, Carmen. ¿Tú qué te crees? Que yo no he tenido nunca la tentación de dejar el cine. Infinidad de veces. Pero no puedo. Y tú tampoco. No es una tentación, es la realidad. Ya no soy guionista, punto. Y no sabes lo liberada que me siento, de verdad. Estaba harta. ¿Entiendes? Quemada. Se puede vivir perfectamente sin cine, Eduardo, te lo prometo. Y sobre todo sin toda esa gente que opina sobre todo, sobre cada punto, sobre cada coma, sobre... Pero claro, ¿cómo no van a opinar si solo se me ocurren gilipolleces? Estás cansada. Y ya no tenemos edad para pasarnos la noche en vela trabajando. Te preparo algo de comer y vuelves a ser persona. No me escuchas, Eduardo. No me entiendes. No es que yo dejara el cine. Es que el cine me dejó a mí. El pozo se secó. ¿Y dices que hiciste bien dejando el cine? Te has dado la vuelta completamente, Carmen. Está muy bien. Gracias. Se te van a quemar las chuletas. Espero que te gusten muy hechas. Mi abuela las freía en la sartén. Yo prefiero la barbacoa. Sabia mujer tu abuela. Mucho mejor la sartén. ¿Dónde va a parar? Me ha sorprendido que no hayas cambiado el final. Es lo único que no está redondo. Yo ahí no me voy a meter. Es uno de los pocos privilegios del narrador. Deja por lo menos que termine la historia como le dé la gana, ¿no? Al final hay que cuidarlo. Sabes perfectamente que es con lo que se queda el espectador. Este final que no funciona, ¿no? No tiene lógica. Eso es lo bueno de la ficción, que tiene su propia lógica. Por eso hacemos cine, ¿no? Porque la vida es una putada. ¿Qué pasa, Eduardo? Toma un poco de agua. Aparco y vengo. No, no hace falta. Ya se me está pasando. No. Tú entra que ahora voy yo.
apañármela solo. No digas tonterías. Carmen, prefiero ir yo solo. Vale, te espero en el bar Lola, en Los Soportales. ¿Cómo está? Tengo que volver enseguida, siguen haciéndome pruebas. Parece que es una gastroenteritis aguda. Ya. ¿Y qué hacemos? Pues yo lo tengo claro, quedarme. Con la niña así como voy a irme. Entiendo. No, no me entiendes. Vale, no te entiendo. Pero sé lo que te pasa. ¿Qué? ¿Qué me pasa? Pues que he debido hacer algo que no te ha parecido bien y has cambiado. ¿En serio? Sí, has cambiado. Carmen, por eso no quieres venir conmigo a Venecia. ¿Cómo se nota que no tienes hijos, Eduardo? Si los tuvieras, no dirías esas tonterías. La niña no tiene nada que ver. Eres tú. La niña es una excusa para no comprometerte conmigo. Llevo 6 meses diciéndote que nos vayamos a vivir juntos. Sí, claro. En Barcelona. No. Estoy dispuesto a trasladarme a Madrid y lo sabes. Solo tienes que pedírmelo. La niña lleva 3 días con 40 de fiebre. 38,2 de fiebre. Es nuestra primera película. Nos han seleccionado en Venecia. ¿Tú te das cuenta lo difícil que es eso? ¿De verdad te lo quieres perder? Está enferma. No quiero dejarla con mi madre. Tu madre se queda con ella encantada. No, no quiero deberle favores a mi familia. Son solo 4 días, Carmen. Lo siento, yo soy así. Mi vida no es solo el cine. La mía tampoco. En la mía lo más importante eres tú. Esa es la pequeña diferencia. Después de tus películas, querrás decir. 2 días, Carmen. Vamos, estamos en la proyección y nos volvemos. Es ir y volver. No puedo. Vale. Pues entonces, cuando salgáis del médico, igual ya no estoy aquí. ¿Qué tal? ¿Qué te han dicho? Bien. Todo bien. Me han hecho unas pruebas y parece que todo bien. ¿Quieres tomar algo más? Sí, otro té. Otro té. ¿Y tú qué tal? Bien, he aprovechado para hacer recados. Qué bien. Y eso de poner en los títulos de crédito una película de... ¿Qué es eso de una película de? ¿Tú lo entiendes? Una película es de mucha gente. Ya. Ah, sí, muy bien. El director es la madre, pero el productor es el padre. ¿Y la guionista quién es?
doy la bienvenida en nombre de mi familia a la ruta de las bodegas. Y la primera que vais a visitar es nuestra bodega. Aquí siempre hemos hecho vino. Lo que ocurre que hace años que es que ya no lo hacemos. Pero las bodegas las tenemos intactas. Venga, pasad y os tomáis un vino. Mi última copa. Hoy me despido del vino que tanta felicidad me ha dado. Hay tantos quebraderos de cabeza. Mi médico me ha dicho que si quiero estirar esto de la vida, tengo que dejarlo hoy mismo. El vino, el tabaco, el café. Me ha dejado sin vicios, Carmen. Vas a poder vivir perfectamente sin vicios, ya lo eras. Me marcho mañana. Tengo que empezar el tratamiento. Que sepas que no es lo que pensaba cuando llegué. Pero después de pasar unos días contigo, quiero vivir mi vida hasta el minuto 90. Por el minuto 90. No me asustes a las ranas, que son amigas. ¿Por qué no escribes una película que pase aquí? La historia puede ser buena. Una guionista que intenta sacar adelante la masía de su abuela para no tener que preguntarse qué hacer con el resto de su vida. Yo creo que el personaje realmente potente es el tuyo. Un productor que busca una película en el sitio menos apropiado. Tengo 2 películas a punto de empezar. La que has arreglado tú y una coproducción con Malta. La tuya la podemos hacer después. La nuestra, querrás decir. Eso, ahí me gusta, la nuestra. ¿Sabes que por primera vez me estoy planteando dirigir? ¿En serio? Hay unas islas pequeñas delante de Alcocebre. Tengo un barquito allí. Te llevo y verás cómo se te ocurre alguna cosa. O sea, que no te has hecho 270 kilómetros para venir a verme. Estabas aquí al lado con tu barquito. Serás embustero. No. ¡Bravo!
Creo que ya es hora de que me vaya. No nos ha ido tan mal después de todo, ¿verdad? Solo me arrepiento de una cosa. Haberte dejado escapar. Gracias. Gracias a ti. Yo también me arrepiento de haberte dejado escapar. Se abren hacia arriba y vamos a estar conectadas con nuestra respiración.
Esto te pide agua. Lo sabes, ¿no? Sí, ya lo sé, ya. Voy a tener que subir agua del pozo. Damián y yo hicimos un diseño. Igual ha llegado el momento de ponerlo en marcha. Recién traída de la imprenta. Ay, el artículo, perdóname. No te preocupes. Damián se ofreció. ¿Damián? Me escribió uno él. Habla de los que volvéis y apostáis por otros cultivos, como tú y tus trufas. Según él, gracias a vosotros el pueblo tiene futuro. ¡Sí, afuera! Ah, déjala, déjala, que no pasa nada. Hola, ¿qué tal? Sí, ¿cómo estás? Estoy haciendo arroz con carabineros, si quieres quedarte a comer. Carabineros en la Tierra Baja, qué cosa más exótica. El mar no queda tan lejos, ¿eh? Vengo a que retomemos lo del regadío. ¿Hablamos ahora con el arroz? Gracias por el artículo. O sea, por escribirlo y por cubrir el agujero que yo les había dejado. Y por lo que dices. No hay de qué. Es lo que pienso. Iniciando ruta a Alcosebre.
A 1 kilómetro tome el primer desvío en dirección a N232. Hola. Iba a llamarte ahora mismo. ¿Cómo va todo? Muy bien, todo listo. Zarpamos en cuanto llegues. Te van a encantar esas islas. No se me ocurre un plan mejor. Ya verás. Seguro que te inspiran y escribes algo estupendo para la película. Eso espero. Y aún hay más. Mi médico está animadísimo. Dice que ve la luz por primera vez, que no sabe qué cambio he hecho en mi vida, pero que me ha sentado de maravilla. Para que luego digas que tu especialidad es fracasar. Y eso que todavía no le he hablado de ti. Haremos ahí.